a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te vengo a presentar un proyecto doble. Por un lado vamos a aprender a hacer el plato de Dresden, que es una de las piezas típicas del patchwork y que hasta ahora no habíamos visto en el canal cómo se realiza. Te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo y te voy a dejar los patrones. Además vamos a utilizar esta pieza para hacer este estuche vertical que la verdad es súper práctico y muy sencillo de hacer. Veis que se abre y aquí en el interior tenemos un montón de compartimentos para tener todas nuestras cosas ordenadas. ¿Que queréis hacerlo un poquito más sofisticado? Hacéis una aplicación como he hecho yo, por ejemplo con el plato de Dresden. Pero si queréis un proyecto más sencillo y rápido de hacer, pues utilizáis una tela estampada bonita y ya lo tendríais. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy empleamos los siguientes materiales. En primer lugar, dos piezas de tela, una irá en el exterior, otra en el interior, en un tamaño de 25 por 25. Y en este mismo tamaño vamos a cortar una pieza de estabilizador, foam o goma espuma finita. Como veis, es un material que debe tener unos 3 o 4 milímetros de grosor y le va a dar forma a nuestro trabajo. Para el bolsillo interior utilizamos otra pieza de tela, pero en esta ocasión en un tamaño de 25 por 30. También tengo una cremallera que, como veis, es por metros y un cursor o deslizador. También vamos a utilizar pequeños retales de telas que hagan contraste con las que hayáis elegido para hacer el plato de Dresden, que es por donde vamos a comenzar este vídeo. Mirad, estos son los moldes para realizar el plato de Dresden. Este más pequeño, que os lo voy a dejar junto al resto de patrones, os indicaré las medidas, no tiene margen de costura. Y este otro es el mismo, si os fijáis, al que he añadido en 3 de sus lados el margen de costura, en esta ocasión 1/4 de pulgada. Si fuerais a utilizar un margen de costura diferente, tomáis este más pequeño y se lo añadís en estos 3 lados. Entonces, con este tamaño de pieza vamos a cortar un total de 12. Mirad, estas son las 12 piezas que voy a emplear. He cortado en 3 colores diferentes, 4 de cada color. Entonces, con todas las piezas tenemos que hacer lo mismo. Las vamos a doblar a la mitad, dejando el derecho hacia el interior. Alineamos muy bien los bordes y justo en este lado donde es recto y es el lado más cortito que nos queda, vamos a dar un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Mirad, ya tengo las 12 piezas preparadas y en todas vamos a hacer lo mismo. Lo primero voy a dar aquí un pequeño corte para retirar exceso de tela, sin llegar a tocar la costura, por supuesto. Y ahora lo que hacemos es darle la vuelta. Y entonces, al darle la vuelta, me ayudo con la punta de la tijera, sacamos bien el piquito y si os fijáis, ya ha tomado la forma definitiva esta pieza. Lo que hacemos a continuación es planchar. Tenemos que planchar de manera que la costura quede centrada. ¿Veis? No lo ponemos hacia un lado ni hacia otro, sino centrada. Y damos un poquito de calor. Vamos a preparar así las 12 piezas. Mirad, ya tengo las 12 piezas preparadas y ahora de lo que se trata es de unirlas entre sí. Para ello muy sencillo, simplemente colocamos derecho con derecho, alineamos perfectamente los bordes y damos por aquí un pespunte, en este caso con 1/4 de pulgada de margen porque es la medida que estoy utilizando. Si estuvierais utilizando un margen de 1 centímetro, pues daríais la costura con ese margen. Voy a unir todas las piezas entre sí y continuamos. Ya tengo todas las piezas unidas, ahora las voy a planchar y como veis las costuras van a ir todas en el mismo sentido, no las vamos a abrir. Y así nos quedan todas las piezas una vez planchadas. Ahora lo que vamos a hacer es preparar el círculo que va en este sitio, justo en el centro, para tapar estas costuras. Mirad, para hacer el círculo central lo que tenemos que hacer es, sobre el revés de una tela de la que vayáis a emplear, trazamos una circunferencia de 6,5 centímetros de diámetro y tomamos otra tela, la misma, poniendo derecho con derecho. Vamos a sujetar con un alfiler para que no se mueva y daremos un pespunte todo alrededor de este círculo utilizando la puntada más pequeña que podáis, 1 milímetro, milímetro y medio sería lo ideal. Voy a dar esta costura y continuamos. Ya he dado el pespunte y ahora con las tijeras que cortan en zigzag, si las tenéis es la mejor opción, vamos a cortar todo el exceso de tela alrededor, dejando algo menos de 1 centímetro de margen de costura.
Separaremos las telas y en uno de los lados vamos a dar un pequeño corte para dar la vuelta a este círculo. Cuando hayáis dado la vuelta a la pieza, lo que vamos a hacer es plancharla para asentar la costura y ya tenemos listo el círculo, un círculo perfecto, listo para aplicarlo en el centro del plato de Dresden. Ahora coseremos el círculo sobre la pieza que habíamos preparado antes. Podemos sujetarlo bien con unos alfileres o utilizar un pegamento temporal, que es lo que voy a hacer yo. Nos fijamos que está bien centrado, vamos a sujetar, en este caso, bueno, dando unos puntitos de pegamento. Y una vez que hemos cosido el centro circular a las piezas que teníamos alrededor, nos queda terminado de esta manera el plato de Dresden. Fijaros en la parte de atrás que hemos ido planchando todas las costuras en el mismo sentido, sin abrirlas, para que no quede abultado. Ahora vamos a colocar esta pieza en la tela exterior. Tomamos la tela exterior y el plato de Dresden, vamos a centrarlo. Estoy dejando una distancia de cada uno de estos vértices de 5 centímetros al borde de la tela y vamos a sujetar para que no se mueva. Cuando lo tengamos sujeto, vamos a coser todo el contorno dando puntadas pequeñitas. Yo lo voy a hacer a puntada escondida, pero también tenéis la opción, si queréis ir más rápido o si manejáis muy bien la máquina, de dar un pespunte muy pegadito al borde del plato de Dresden y así unirlo a la tela exterior. Mirad, la puntada que voy a dar es la misma que he utilizado para unir el centro de la pieza del plato de Dresden, este círculo, a la parte exterior. Y es una puntada que se utiliza muchísimas veces. Vamos a emplear un hilo en tono neutro o al tono de las telas en función de vuestro caso y vamos a dar puntadas de la siguiente manera. Veis que he sacado el hilo justo al borde de la aplicación, avanzamos por la parte de atrás y salimos de nuevo al borde de la aplicación. Esta es la puntada que también utilizamos cuando hacemos aplicaciones a puntada escondida. Se trata de salir lo más al borde que podamos de la pieza que estamos tratando de aplicar. Veis que se da bastante sencillo. Cuanto más fino sea el hilo y más al tono de las telas, menos se va a apreciar la puntada. Voy a coser todo el contorno y continuamos. Y una vez que hemos unido la pieza del plato de Dresden a la tela exterior, sujetamos la tela exterior al estabilizador o foam. Yo lo he hecho, como en muchas ocasiones, con la ayuda de la cola temporal en spray. Si no, siempre tenéis la opción de hacerlo con unos alfileres. Como veis, la parte del estabilizador es un poquito más grande, luego lo vamos a recortar. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño acolchado que siempre enriquece los trabajos. Voy a dar una costura en todo el contorno del plato de Dresden, dejando una separación de lo que va a ser el ancho del prensatelas, de la patilla, para decorar un poquito esta parte de fuera con este trabajo extra. Mirad, ya tengo acolchada la pieza. Al final lo que he hecho ha sido acolchar el contorno de cada una de las piezas del plato de Dresden y luego dar dos costuras en paralelo en todo el contorno. Mirad por el lado de atrás el acolchado que he realizado. Después lo que vamos a hacer es ajustar dos de las esquinas. Yo lo voy a hacer con ayuda de esta regla que está pensada para acortar las esquinas de forma circular y que tiene 3 radios distintos. En uno de los casos es un ángulo recto y 3 radios. Yo lo he hecho con el radio más grande, he marcado en 2 lados y voy a recortar. Esta regla la tenéis disponible en muchos sitios. En AliExpress la podéis encontrar perfectamente o en comercios especializados. De todas maneras, os voy a dejar junto al patrón del plato de Dresden esta hoja en la cual veis que lo que he hecho ha sido simplemente fotocopiar la regla y así tenéis los radios con los que podemos trabajar de una manera estándar a la hora de redondear las esquinas de los trabajos. Cortaremos por aquí y esta pieza la vamos a tener ya preparada. Y por otro lado vamos a tomar la otra pieza que teníamos de 25 por 25, veis que también he marcado con la regla, con el radio más grande, 2 de las esquinas
y la pieza que medía 30 por 25. La hemos doblado por el lado que mide 30, de manera que queda ahora con un tamaño de 25 por 15. La alineamos junto a los bordes donde no hemos marcado la curva, que ahora cortaremos, y lo que vamos a hacer es dar una costura de zigzag en todo el contorno para unir así las piezas y que trabajemos con más comodidad, y luego vamos a dar una serie de costuras en vertical. Podemos dar 2 y hacer 3 compartimentos más grandes, o damos 3 costuras y hacemos 4 compartimentos más pequeños. Esto un poco a vuestro gusto. Ya tenemos esta pieza preparada, veis, con las costuras he dado 3, generando 4 compartimentos y he cortado las partes que había marcado para que quedara circular. Ahora tomamos una cremallera de un largo de 70 centímetros o 71. Vamos a abrirla y nos vamos a quedar solo con uno de los lados. Y vamos a sujetarlo alrededor de esta pieza. Tenemos que colocar los dientes hacia el interior, de esta forma, y vamos a ir sujetando todo el contorno con pinzas o con clips. Es más cómodo que hacerlo con alfileres, y para coser también. Cuando lleguemos aquí a la zona curva, vamos a dar unos pequeños cortes en el borde de la cremallera para ayudarnos a adaptar el contorno de las dos piezas. Estos cortes, como veis, no son muy profundos, porque si no luego cuando cosamos se van a ver. Es lo suficiente para ahora sí colocar, como veis, con un poquito más de comodidad. Ya tenemos, como veis, la cremallera sujeta, y ahora lo que hacemos es tomar la otra pieza donde habíamos preparado los bolsillos. Vamos a poner los bolsillos hacia la parte exterior, es decir, derecho con derecho. Y vamos a utilizar justo las mismas pinzas para sujetar. Cuando tengamos las piezas así sujetas, nos vamos a ir a la máquina y vamos a dar con el prensatelas específico para colocar cremalleras un pespunte en todo el contorno. Como siempre que cosemos una pieza con estabilizador, vamos a recortar el exceso una vez hecha la costura. Así, cuando le demos la vuelta, va a quedar menos abultado. Una vez que hemos recortado todo el exceso de estabilizador, vamos a darle la vuelta al trabajo, vamos a acomodar bien los bordes y vamos a planchar. También podéis dar, si os apetece, una costura de refuerzo en todo el contorno con hilos al tono, que va a tener una doble función, por un lado decorativa y por otro lado va a asentar bastante las piezas. Vamos a colocar ahora ya la cremallera, voy a cortar un poquito el exceso que tengo aquí. Y en este lado, que es más largo, voy a cortar los dientes. Un poquito. Justo hasta el borde de la tela. Este truco lo que hace es que sea mucho más sencillo colocar la cremallera. Vamos a introducir primero el cursor o deslizador en el lado que tenemos dientes y luego colocamos justo el inicio de los dientes en la otra tela y tiramos. ¿Veis? Y ya le tenemos puesta la cremallera. Al haber sujetado las telas, nos hemos asegurado que quede por aquí, como veis, bien alineado. Ahora lo que vamos a hacer es dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Pero para dar este pespunte, ahora estamos en el lado del derecho. Tenemos primero que darle la vuelta. Entonces, vamos a hacerlo con cuidado para que no se salga el cursor. Poniendo aquí la mano, habéis visto, hemos sujetado. Y ahora ya sí, desde el lado del revés vamos a dar el pespunte. Para dar el pespunte en su sitio correcto, vamos a colocar la tela y vamos a asegurarnos que la distancia del centro de la cremallera a los lados es la misma tanto a derecha como a izquierda. Y en ese momento ya damos por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro.
Una vez que hemos dado el pespunte, vamos a dibujar en las esquinas un cuadradito de 1,5 centímetros de lado. Este cuadradito lo tenéis que colocar a partir de la costura, a partir de donde vamos a medir ese 1,5 centímetros hacia arriba y hacia la derecha o hacia la izquierda. Y justo por ahí vamos a cortar para formar la base del estuche vertical. Y ahora lo que vamos a hacer es forrar esta costura para que quede bien rematado. Colocamos un trocito de tela de la misma que hemos utilizado para los bolsillos, tiene un tamaño de 10 por 5 y vamos a forrarlo de la siguiente manera. Colocamos los bordes, de momento sujetamos con unas pincitas y damos por aquí un pespunte justo por encima del que habíamos dado antes para formar la base. Con el pespunte dado lo que hacemos es doblar la tela hacia el interior y volvemos a doblar. Y entonces sujetamos con unas pincitas y damos de nuevo un pespunte pegadito al borde del doblez que acabamos de realizar. Con el pespunte dado lo que hacemos es cortar el exceso de tela. Mirad qué bien queda rematado. Ahora cortamos todos los hilos para que quede muy bien terminado. Y lo que vamos a hacer es cerrar las esquinas. Abrimos así, os va a coincidir perfectamente. Y de nuevo damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Y luego también vamos a forrar estas esquinas del mismo modo que hemos forrado la base. Lo único que tenéis que tener de precaución es que esta costura monte hacia el mismo lado en ambas esquinas, porque si lo ponemos así, por ejemplo, veis que quedaría una arruga un poquito fea. Entonces, por ejemplo, en este caso yo hago que vayan en ambos casos hacia mi derecha y así va a quedar mejor terminado. Vamos a dar esta costura y vamos a forrar y ya tenemos terminado el estuche. Y una vez que hemos forrado las costuras de los laterales, damos la vuelta, acomodamos y ya tenemos terminado este estuche en vertical, que en realidad habéis visto que se hace de una manera muy sencilla. Lo único que hemos complicado un poquito el trabajo es con la decoración exterior con el plato de Dresden, que creo que le da un toque bastante especial. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.